Intenciones para esta Santa Misa. En acción de gracias, Santa María de los Ángeles, pedido por todos los catequistas, catequizando y familia de los catequistas, por los 2 añitos de Amado Gael Muñoz Soto y por las benditas almas del purgatorio. Hermanos, todos los bautizados hemos recibido la misión de evangelizar y todos debemos ser corresponsables en esta tarea. Hoy queremos tomar conciencia de esta misión que es de todo, pero que algunos, los catequistas, asumimos de forma particular. Somos enviados por la Iglesia para anunciar la nueva buena y así ser partícipe de la misión de Jesús, Maestro, siendo fieles a su mandato de amor. Recibimos a quien en nombre de Cristo preside nuestra Eucaristía. Aquí está. Vamos a comenzar nuestra Santa Misa en este día en que la Iglesia celebra a San Pío X, Papa, y también el Día del Catequista. Vamos a invocar la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros y que nos acompañe en esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté ahora y siempre con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ponemos en este momento de la misa, en el altar del Señor, todas las intenciones por las que rezamos en la misa, aquellas que ya se han mencionado al comenzar la celebración y aquellas que tenemos en nuestro corazón, y sobre todo pedimos a aquellas personas que están acompañando de las redes sociales para que en este momento dirijan la intención de la misa a Dios. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X, concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ezequiel continúa infundiendo mensaje de esperanza en quienes confían en el Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle, que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo un temblor y los huesos se juntaron uno con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Convoca proféticamente al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: Así habla el Señor. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he hecho y lo haré. Palabra de Dios.
Participamos de la oración del Salmo aclamando: den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Den gracias al Señor porque es bueno. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Den gracias al Señor porque es bueno. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Den gracias al Señor porque es bueno. Jesús nos muestra cuál es el mandamiento del amor. Nos ponemos de pie para la proclamación del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había ido a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades a los catequistas. Estamos aquí reunidos en la misa, la mayor parte, creo que todos los que estamos celebrando acá, somos catequistas. El día que recibía el ministerio del lectorado, eso nos decía el obispo, nos decía que a partir de ese ministerio del lectorado éramos catequistas también. Entonces todos somos catequistas en este lugar, lo que estamos celebrando la misa, invitados especialmente. Y podemos extender también la invitación a celebrar este día a los padres de familias que son los catequistas de sus hijos. Siempre tratamos de recordar, no solamente en la catequesis sacramental, de la comunión, la confirmación, de que los padres son los catequistas, sino también cuando
cuando se hace la catequesis prebautismal. En ese momento se les recuerda a los padres que ellos son los primeros catequistas de sus hijos y de hecho hacen el compromiso de educarlos en la fe. Esa es la pregunta que se hace en el medio de la celebración del bautismo, si se comprometen a educar a sus hijos en la fe. Y precisamente a partir de este texto que escuchamos hoy, enseñándoles a cumplir los mandamientos de Dios, amando al Señor y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Y los padres dicen, sí, nos comprometemos. O sea, a partir de ese momento ellos se comprometen, los padres, a ser los primeros catequistas de sus hijos. Entonces, bueno, eso es lindo recordar, no solamente a los padres de familia, sino también a los catequistas, porque a veces puede suceder que los padres reclamen que los catequistas enseñen a sus hijos. Entonces, cuando recordamos este compromiso que ellos asumieron en el día del bautismo con su hijo, su hija, entonces le tenemos que hacer recordar a ellos, ustedes son los primeros catequistas de sus hijos. Nosotros venimos en todo caso a complementar aquello que ustedes, padres, les enseñaron ya en la casa. Desde muy chicos, cuando empiezan a hablar o cuando ellos ya empiezan a preguntar esto de quién es Dios, quién es la Virgen, quién de nosotros no tiene en su casa un altar donde están las imágenes de la Virgen, de Jesús, los santos. Entonces ya empiezan a preguntar o les ven rezando a los padres y ellos preguntan qué están haciendo. Entonces hay la oportunidad para que los padres empiecen ya desde muy chicos a enseñar a los hijos quién es Dios, quién es la Virgen María, quiénes son los santos, el significado de la cruz, el significado de por qué nos persignamos y todo eso. Ahí entonces ya están ellos siendo catequistas de sus hijos. Y después, cuando ellos cumplen 9 o 10 años, el catequista lo que va a hacer en la iglesia es complementar lo que ya recibieron en la casa, esa enseñanza de los padres, en esa educación de la fe. Entonces también se nos hace, para el catequista se le hace más liviano esa mochila, por decir así, que lleva a veces, es decir, que creer de que es el primero que tiene que enseñar. No, el catequista en todo caso va a secundar esa enseñanza y va a complementar esa enseñanza que ya debe haber recibido en su casa. Y bueno, a mí me hace recordar varias cosas, ¿no? Es decir, esto de que en alguna oportunidad ya habíamos comentado, no me acuerdo, en las primeras reuniones que tuvimos de la catequesis, habrá sido ese cuento que a mí me impresionó mucho. Hasta hoy en día lo escucho y me sigue impresionando, y tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. El cuento que se llama Hilachas. El matrimonio, ¿no?, tiene un hijo, ese hijo va creciendo y ellos siempre tenían la costumbre de rezar en su habitación frente al altar, así como le decía recién, donde están un crucifijo, los santos, la Virgen María, encender una vela y rezar quizás una novena o a la noche antes de dormir. Y el chico iba creciendo, el niño, y él miraba a través de la puerta, así entreabierta, miraba lo que hacían los padres, rezaba, pero él no sabía qué hacían, y se preguntaba, y la mamá le decía, la esposa le decía al esposo, vamos a llamarle a nuestro hijo para que rece con nosotros. Él decía, no, deja, cuando él crezca, que él solo va a pedir seguramente para rezar. Vamos a esperar que él sea el que tome la iniciativa.
Y bueno, este niño creció 10 años, 15, 20, 30, y ya cuando era un anciano quería rezar, ¿no? En su lecho de muerte quería rezar y no le salía la oración, porque los padres nunca le habían enseñado, querían que él tome la iniciativa. Y entonces él trataba de recordar lo que escuchaba desde esa puerta entreabierta. Entonces balbuceaba alguna oración y decía: Padre nuestro, Dios te salve, creo en Dios, gloria al Padre, ¿no? Y las hilachas de la oración que él iba escuchando a través de esa puerta, ¿no? Entonces estamos hablando de lo mismo, de la responsabilidad que asumen los padres cuando bautizan a su hijo, de enseñarles, de acompañarles, de educarlos en la fe, enseñándoles los mandamientos de Dios, amando al Señor y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Ese es un poco el resumen de lo que nos dice Jesús hoy en el Evangelio. El Evangelio nos dice que los fariseos habían enterado de que Jesús había hecho callar a los saduceos, y por eso se atreven a hacerle una pregunta capciosa a Jesús. Sabemos que ellos siempre vienen con una doble intención, le quieren hacer caer en una trampa a Jesús, quieren saber si él sabe cuál es el mandamiento más importante, como en el fondo le quieren hacer caer a Jesús y hacerle ver que ellos saben más que él. Es decir, esa soberbia de los fariseos, quieren hacer creer a Jesús que ellos saben más, y entonces le quieren hacer quedar mal a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Jesús no se extendió mucho, podría haber hecho una conferencia, digamos, ¿no? de esa pregunta. Sin embargo, hizo un resumen o una síntesis de toda la Biblia. Si nosotros nos ponemos a contar los mandamientos y prescripciones que hay en la Biblia, dicen que hay más de 600. Esas 600 leyes y prescripciones, mandamientos que hay en la Biblia, Jesús los resumió en 2: el amor a Dios y el amor al prójimo. No hay mandamiento más grande que esto, le dice Jesús. Y por supuesto, los escribas, los fariseos, se habrán quedado, como decimos nosotros, con la boca abierta, porque resumió todo el mensaje de Dios en estos 2 mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Si cumplimos con estos 2 mandamientos, entonces estamos en el buen camino, estamos seguramente en ese camino que nos indica Dios de la santidad. Y es bueno también tener en este día en cuenta la primera lectura, la del profeta Ezequiel, porque el catequista tiene en primer lugar un llamado de Dios, es un llamado. Dios le llamó un día para que sea catequista, y el catequista respondió a ese llamado, le dijo sí a Dios, le dijo sí a los niños, le dijo sí a la iglesia, escuchó el llamado y respondió. Y en ese llamado de Jesús a ser catequista le da una misión. La misión es como le da a los apóstoles cuando le dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Esa es la misión del catequista, hacer conocer a Jesús, lograr que el niño o el adulto se encuentre con Jesús. Si no logró eso, entonces habrá quedado, como decimos, en el intento, si no logró ese encuentro con Jesús. Porque quizás el catequista está contento cuando el niño aprendió de memoria quizás alguna oración, ¿no? Pero y si de memoria aprendió, pero no logró trascender lo que dice la oración y no logró encontrarse con Jesús, entonces habrá fracasado el intento del catequista de hacer que conozca a Jesús, de hacer que se encuentre con Él. Es decir, tiene que lograr ese encuentro con Jesús. Y para lograr ese encuentro sabemos que en esa misión, en esa respuesta, cada vez que prepara la catequesis, cada vez que se encuentra con los niños o adultos, como que le exige más también, porque sabemos que no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, nos exige que primero somos nosotros los que tenemos que encontrarnos con Él en la oración, en esa oración que hacemos cotidianamente, en ese tiempo que le dedicamos a Él, esa oración personal, ese silencio profundo que hacemos frente a Dios para que Él nos hable, esto de dejarnos formar por Él y también la frecuencia de los sacramentos, porque a veces es una contradicción que le preparemos a los chicos para que reciban la comunión y el catequista no está habituado a recibir la comunión, es decir, a comulgar. Entonces el niño, como en la casa también pasa, el niño se da cuenta, se como. El catequista me dice que yo tengo que recibir a Cristo y para eso me preparo 2 años, pero el catequista no recibe a Cristo, no le ven la misa. Entonces el llamado de Dios y la respuesta nos exige más a nosotros todavía, nos exige más a encontrarnos con Jesús, a frecuentar los sacramentos, a profundizar en esa espiritualidad de seguimiento de Jesús. Por eso me refería a la primera lectura, porque esta misión que tiene el catequista de alguna manera se puede comparar con esta misión que tiene el profeta, es decir, de revivir, digamos, ¿no? De revivir. Aquí la figura es bien clara, los huesos secos, dice, ¿no? De hacer revivir, pero como dice ahí, describe bien, los huesos se fueron uniendo mediante los nervios, después la carne, la piel, pero le faltaba el espíritu, dice, ¿no? Entonces, bueno, Dios infunde ese espíritu, su espíritu, para que tenga vida. Y eso también nos hace pensar de que, bueno, nosotros hacemos nuestra parte, es decir, le enseñamos, le acompañamos, nos esforzamos, muchas veces quizás de más, y bueno, y Dios hace ese resto que falta, ¿no? Decir, bueno, Dios infunde ese espíritu, es como plantamos la semillita y después, bueno, va creciendo, va germinando hasta que dé fruto, ¿no? El día de mañana. Por ahí esto nos puede también a veces cuestionar, decir, bueno, no aprenden, no perseveran, pero bueno, esa semilla está ahí. Algún día ha de brotar, como dice el padre Julián Cini, que está en la casa del Padre, dice, esa semilla que algún día ha de brotar, dice, ¿no? Y en eso sí me acuerdo siempre de mi catequista, ¿no? De Monona, que me enseñó a rezar, digo yo, a rezar, a hacer silencio, a cerrar los ojos y encontrarme con Jesús en esa dinámica que proponía los encuentros de catequesis en aquel entonces. Yo creo que estamos hablando del año 76, 77, y uno se pone a pensar y dice, mira, ya tenía en esos encuentros, tenía bastante avanzado, digamos así, la catequesis, ¿no?
Y a mí me ayudó mucho, ¿no? De grande me ayudó mucho esa dinámica que hizo ella, que nos hizo hacer a nosotros, que nos hizo cerrar los ojos y a ver qué escuchábamos, hacer silencio, a ver qué escuchábamos. Eso me ayudó mucho para toda la vida. Entonces fíjense, seguramente, por supuesto, de otras enseñanzas como la Biblia, el manejar la Biblia, el ver en la Biblia esos dibujitos y acordarme de esos 10 leprosos, ¿no? Estaban dibujitos que me llamaban la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que de esos 10 que curó Jesús, solo uno vino, dice, a dar gracias, ¿no? Y bueno, estas cosas que van quedando y que mediante esa semilla que se siembra, uno después va recogiendo esa semilla y empieza a dar fruto. Entonces quiere decir que esa semilla que se siembra, bueno, no vemos el resultado inmediatamente, lo vemos con el tiempo, porque sabemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces Dios tiene su tiempo. Uno cumple con sembrar. Uno siembra, dice San Pablo, y el otro cosecha, y así. Bueno, le pedimos a Dios que los bendiga, a ustedes que los fortalezca, que les dé su Espíritu, el Espíritu Santo, que los anime en esta misión de ser catequistas. Hoy sabemos que esa misión se hace más difícil porque no podemos tener los encuentros presenciales, pero sí nos amañamos con las redes, con el WhatsApp, con todo lo que es virtual. Entonces ahí también tenemos que estar contentos porque hemos vencido ese obstáculo. No nos podemos encontrar presencialmente, pero la catequesis se sigue dando a través de las redes, como dice San Pablo. San Pablo dice, yo estoy encadenado, dice San Pablo cuando está preso, pero la palabra de Dios no está encadenada, dice. Esto demuestra también, la palabra de Dios no está encadenada, no está en cuarentena, el Espíritu Santo tampoco. Entonces sigue soplando, como dice la lectura, los 4 vientos, sigue soplando el Espíritu Santo. Entonces le pedimos ese Espíritu para que siga soplando en nuestra iglesia, para que siga soplando en la catequesis, para que siga soplando en las familias, ahí donde nosotros queremos llegar. Vamos a pedirle esta gracia a Dios, nuestro Padre, en este día del catequista, que así sea. Vamos a invocar la presencia de Dios para presentarle todas nuestras súplicas, nuestras oraciones, pidiéndole a Dios, nuestro Padre, por todas las intenciones que traemos en la misa. A cada intención pedimos, ayúdanos a ser fieles servidores de tu palabra. Por la Iglesia presente en todo el mundo, para que no cese en su empeño por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser fieles servidores de tu palabra. Por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y demás ministros de la palabra, para que sean fieles transmisores de la misma y testigos de su fuerza salvadora. Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser fieles servidores de tu palabra.
por todos los que trabajan en la obra de la evangelización y la catequesis, para que en estos tiempos que vivimos sepamos llevar de manera creativa tu mensaje de esperanza y salvación a las familias. Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser fieles servidores de tu palabra. Por todos los niños y jóvenes de la catequesis, para que se sientan amados por Dios, y roguemos al Señor. Ayúdanos a ser fieles servidores de tu palabra. Por las familias, para que se esfuercen en crear en su hogar un clima en que sus hijos puedan despertar la fe y crecer como cristianos en estos tiempos en el que ellas sean transformados en verdaderas escuelas de fe. Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser servidores de tu palabra. Por todos los que nos hemos reunido, para que el Señor despierte y sostenga en nosotros el sentirnos iglesia y la conciencia de la propia responsabilidad en la obra de la evangelización y de la catequesis. Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser fieles servidores de tu palabra. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, oraciones de tu Iglesia, y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Colaboramos con el sostenimiento de nuestra Iglesia. Al finalizar la misa realizamos nuestro aporte en el lugar indicado en la puerta lateral. Ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día que anochece, entre cantos de alegría, este día que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Vino y pan y te ofrecemos, pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Rebosante de alegría, a tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, de tus manos recibidos. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, Papa,
fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Sana en el cielo, sana en la tierra, bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Andrés, nuestro Obispo Auxiliar José Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío X y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Unamos nuestras voces y nuestros corazones para hacer la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La Eucaristía nos da fuerza para compartir nuestros dones y buscar la unidad guiado por un mismo espíritu. Con alegría vayamos a recibir el pan de vida. Sin cesar, tus manos
Oremos. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento para hacer algunos avisos. Bueno, las celebraciones de la Eucaristía este fin de semana vamos a realizarlo en la capilla Medalla Milagrosa, sábado a las 18 horas. Y después de la misa vamos a tener la reunión con el Consejo Pastoral Parroquial. Le damos gracias a Dios porque nos podemos reunir ya presencialmente. Creo que somos 10 más o menos los componentes del Consejo Pastoral Parroquial, así que estamos dentro del número permitido. Vamos a hacerlo ahí en la capilla de Medalla Milagrosa. Una vez terminada la misa, vamos a comenzar la reunión 19:30 y ya programando las futuras fiestas patronales en Schoenstatt en octubre y Medalla Milagrosa en noviembre. Son las dos últimas novena y fiesta patronal que tenemos durante el año para organizarnos y también ver otras actividades. Y el domingo vamos a celebrar la misa a las 9:30 horas en la Capilla Santa Ana de Lomas del Mirador y a las 11 horas y 18 horas aquí en la sede parroquial. 11 y 18 horas. Según tengo entendido que ya están anotados, o sea, está llena la lista, digamos, de anotados para celebrar la misa en este fin de semana. Pero lo decimos porque la mayor parte de las misas las vamos a pasar por las redes sociales, por lo menos la de la capilla Medalla Milagrosa el sábado y el domingo a la mañana acá. No sé si nuestro asistente va a poder el domingo a las 11. Entonces sí, el domingo a las 11 vamos a pasar por las redes sociales también. Bueno, ¿algún catequista quiere hablar, quiere decir algo, avisar algo? Aprovechar que están la mayoría. ¿No? ¿No hay regalito con los catequistas? Bueno, vamos a recibir entonces la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Después de haber celebrado la Sagrada Eucaristía, podemos ir en alegría y en paz. Paz y